Hola, bienvenidos a Eco del Corazón. Este espacio no está hecho para quienes siempre tienen todas las respuestas, sino para quienes alguna vez se sintieron perdidos, aún rodeados de gente. Aquí no venimos a juzgar la herida, sino a escuchar lo que a veces el alma no sabe cómo decir, porque creemos que cuando algo duele y se guarda, no se sana, solo se acumula, y lo que se acumula termina por rompernos desde dentro. Por eso, cada historia que escucharás aquí está basada en la vida real, en esos silencios que todos vivimos, pero que pocos se atreven a nombrar. Hoy quiero compartirte una historia que, quizás sin saberlo, también es la tuya. No importa si eres hombre o mujer, si estás en la fe o apenas empezando a buscarla. Esto no es una enseñanza, es una conversación del alma, un espejo, una oración en forma de relato. Se titula Cuando nadie notó que me estaba apagando, y no fue escrita para entretener, sino para recordarte que Dios también ve lo que los demás no notan. Así que si alguna vez te sentiste invisible, cansado o desconectado de ti, quédate. Esta historia no te va a resolver la vida, pero quizá te devuelva la esperanza. Había algo en Laura que inspiraba calma. No era la más extrovertida, tampoco la más ruidosa, pero tenía ese tipo de presencia que hacía que los demás sintieran que todo estaba bien. Era esa clase de persona que, si entraba a una sala, traía con ella una sensación de orden, de madurez, de seguridad, y quizás por eso nadie sospechaba, porque lo último que alguien imaginaría de Laura era que por dentro estaba cayendo. Tenía 32 años, y desde los 18 servía activamente en la iglesia. Comenzó en la escuela dominical, luego pasó al ministerio de alabanza, después al liderazgo de mujeres. Siempre decía sí, siempre estaba lista. Siempre aparecía cuando alguien necesitaba un consejo, un abrazo, una oración. Todos la consideraban una mujer de fe, una roca, un pilar, y eso fue lo que terminó por desgastarla. No de golpe, no con drama, sino lentamente, casi con elegancia, como una vela que no hace ruido al extinguirse, como una sonrisa que se va muriendo sin que nadie lo note. Sus días eran perfectamente cronometrados. 6 AM despertador, 6:10 oración matutina, 6:30 desayuno para los suyos, 7:30 trabajo, 12 comida con devocional, 5 horas regreso 7:0. Una vida ejemplar, disciplinada, admirable. Pero había un detalle que nadie sabía. Laura ya no sentía nada. Oraba, pero ya no lloraba. Cantaba, pero ya no adoraba. Acompañaba, pero ya no se sentía acompañada. Y no porque hubiera pecado, ni porque estuviera lejos de Dios, sino porque se había vaciado y no se había dado cuenta, como un jarro que sigue sirviendo agua, sin notar que ya no tiene fondo, pues había aprendido a funcionar, a vivir en modo automático, a sonreír como acto de fe, a decir Dios es bueno aunque por dentro no sentía nada, y no se lo contaba a nadie, porque, ¿cómo explicar que te estás apagando cuando todo el mundo te aplaude por tu luz? Una noche, mientras doblaba ropa después de una reunión de mujeres, notó algo extraño. Estaba sola en su habitación, escuchando una prédica de fondo cuando su mano empezó a temblar, no fuerte, apenas un pequeño movimiento involuntario, pero lo suficiente como para hacerla detenerse. Se miró la mano como si no la reconociera, y de pronto se dio cuenta de que llevaba semanas sintiendo lo mismo. Desconexión. Ausencia de sí misma. Se miró en el espejo, y no supo qué decir. No supo si estaba triste. No supo si tenía hambre, sueño o angustia. Solo supo una cosa: estaba cansada. De todo, de todos, de sí misma. La imagen que vino a su mente fue extraña, pero real. Se sintió como una casa vacía con las luces encendidas. Afuera parecía todo en orden, pero por dentro no había nadie. Eso era ella, un lugar donde otros venían a buscar refugio, pero en el que ya no quedaba hogar. Mas esa noche no oró, se acostó sin decir palabra, y no por rebeldía, ni por falta de fe, sino porque ni siquiera tenía fuerza para formular una oración. Lo único que le salía del alma era una pregunta flotando en silencio. ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo podré ser la que reciba? ¿Y yo cuándo podré dejar de ser fuerte? ¿Y yo cuándo voy a ser vista por alguien sin tener que gritar? Y entonces, como un eco del alma, recordó una escena de su infancia. Tenía 9 años. Había llegado del colegio llorando porque una maestra la había avergonzado frente a la clase. Su mamá, agotada del trabajo, le dijo sin mirarla: «Tú no tienes por qué llorar por tonterías. Eres fuerte, Laurita. Eres mi niña fuerte». Y desde ese día,
Confundió ser fuerte con no sentir. Desde ese día, aprendió a guardarse las lágrimas. A los 15 dejó de contar sus cosas. A los 18 aprendió a aconsejar a otros. A los 25 ya era ejemplo de fe. Y a los 32 estaba vacía. Pero nadie lo sabía, porque ella no dejaba que se notara, porque en el fondo tenía miedo de defraudar a quienes la admiraban. Tenía miedo de que si decía estoy mal, la vieran como débil, como menos espiritual, como rota. Y entonces volvió a hacer lo que hacía siempre. Se levantó al otro día. Se puso su mejor ropa, se maquilló, sonrió, y fue a la iglesia. Ese domingo, justo antes de subir a cantar en el servicio, alguien le dijo, Laura, gracias por estar siempre. Eres una mujer de Dios. Eres un ejemplo. Ella sonrió, agradeció, y subió. La música comenzó. La congregación adoraba, y Laura también. Pero no con el corazón, sino con la costumbre, porque en ese momento ya no sentía a Dios, ni su presencia, ni su voz, ni su abrazo, solo su deber, solo su máscara. Y fue entonces, entre notas musicales y ojos cerrados, que ocurrió algo que jamás había sentido. Su alma gritó sin sonido, un grito mudo, profundo, doloroso, como un lamento que no sabe salir. Y fue ahí cuando lo supo. No estaba bien, y llevaba mucho tiempo así, pero nadie lo había notado, porque ni siquiera ella se había detenido a mirar. Después del servicio fue al baño como si nada, pero al cerrar la puerta, se quebró. No lloró, no gritó, no dijo nada. Solo se miró en el espejo y se preguntó, ¿dónde estoy yo? No sabía qué responder. Laura no sabía cuánto tiempo llevaba allí, de pie, mirando el espejo, como si esperara que su reflejo le respondiera lo que ella misma no podía decirse. Tenía las manos apoyadas sobre el lavabo, la respiración entrecortada y los ojos abiertos, pero vacíos. Una parte de ella quería gritar. Otra parte solo quería desaparecer, pero ninguna lo hizo. Lo único que pudo susurrar en voz apenas audible fue, ¿dónde quedé yo? Y esa pregunta la atravesó como un susurro del alma, porque no era una frase lanzada al aire, era una herida hablando. ¿Dónde quedó ella, en medio de tantas exigencias? ¿Dónde quedó su niña interior, esa que cantaba sin miedo, esa que se reía hasta llorar, esa que creía que podía ser amada sin tener que darlo todo? ¿Cuándo fue la última vez que lloró sin culpa? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió escuchada, sin tener que ser perfecta? En ese baño, con el murmullo lejano de la iglesia en segundo plano, Laura se dio cuenta de algo que la estremeció. Había vivido para los demás, y se había olvidado de vivir con ella. Volvió a casa como si todo estuviera bien. Saludó, comió poco, y se encerró en su cuarto. Sentía el alma arrugada, como una hoja que alguien dobló muchas veces, hasta que perdió su forma original. Y ahí, en medio del silencio de la noche, se arrodilló, no por costumbre, no por liturgia, sino porque no tenía otro lugar donde caer. Apoyó su frente sobre la cama, y con voz temblorosa dejó escapar lo que llevaba meses guardando. Señor, me estoy apagando. Silencio. No sé cuándo pasó, pero ya no tengo fuerzas para fingir. Otra pausa. Si tú no haces algo, me voy a perder de mí misma. Y en ese momento, una lágrima cayó. La primera en mucho tiempo. No era una lágrima desesperada. Era profunda, sincera, como si su corazón por fin hubiera soltado lo que cargaba. Al día siguiente despertó con los ojos hinchados. Tenía esa mezcla extraña de agotamiento y alivio. No estaba mejor, pero estaba vacía. Y eso, en cierto modo, también era un descanso. No tenía intención de abrir la Biblia. No sentía ganas. No tenía fuerzas para forzar algo espiritual. Pero sus manos, casi por inercia, lo hicieron. Abrió la Biblia sin buscar nada específico. Ni esperaba que algo pasara. Pero algo pasó. Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Se quedó quieta. No lo había buscado. No sabía por qué había abierto justo ahí. Pero al leerlo, sintió que el cielo le había susurrado. Yo sí te veo. La caña cascada, el pábilo humeante. No se refería a los fuertes. No se refería a los líderes intocables. Se refería a ella. A los que ya no tienen fuerzas. A los que dan luz con la última chispa. A los que tiemblan, pero no caen porque no hay tiempo ni para caer. Y ese versículo no era solo una promesa. Era una revelación. Dios no solo usa a los fuertes. Dios sostiene a los que se están por romper. Laura comenzó a llorar. No por tristeza, sino por descanso. Porque por primera vez en mucho tiempo se sintió abrazada sin tener que explicar nada.
Se sintió vista, sin tener que hacer méritos. Y ese fue su punto de quiebre, pero también su punto de retorno. Esa misma semana se animó a hacer algo que no hacía desde adolescente. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. No sermones, no enseñanzas, no planes de servicio. Solo ella sin filtros, sin estructura. Escribió cosas como: hoy quise llorar, pero no me salieron las lágrimas. Siento que nadie me conoce, pero yo tampoco me conozco. No sé qué es orar, pero sé que Dios me escucha aunque no diga nada. Y cada línea era una llama, una chispa, un acto de volver a ella. A la semana siguiente, en medio de una reunión, una hermana se le acercó. Laura, te ves distinta. ¿Estás bien? Y por primera vez en años no mintió. Estoy aprendiendo a estarlo. Dios no la sanó de golpe, no la llenó con fuegos artificiales, no la volvió a poner en el escenario con más fuerza. Le dio tiempo, silencio. Palabras nuevas le quitó el disfraz y le devolvió su alma. Como Elías, después de haber servido a Dios con toda su fuerza, terminó debajo de un arbusto diciendo: Señor, basta ya. Pero Dios no lo condenó. Le mandó un ángel con pan, con agua y con descanso. Laura entendió que el descanso no era falta de fe, era parte del proceso. Y que ser cuidada también es parte del plan de Dios. Una noche volvió a cantar, sola en su cuarto, sin público, sin micrófonos, solo ella. Y Dios cantó con voz quebrada, pero con el alma encendida, porque entendió que no tenía que brillar por todos. Solo tenía que permitir que Dios soplara de nuevo sobre su interior. Desde aquella noche donde la oración de Laura fue un susurro de auxilio, algo empezó a cambiar. No fue rápido, no fue espectacular, nadie cayó al suelo, no hubo visiones, pero sí hubo algo más real que todo eso. Dios comenzó a tocar los lugares donde ella misma ya no quería mirar. El proceso no se sintió como una sanidad, se sintió como un despertar. Al principio, incluso fue incómodo, porque cuando uno pasa tanto tiempo fingiendo estar bien, volver a sentir duele. Una mañana, mientras organizaba su closet, encontró una libreta antigua. Era de su adolescencia. Ahí escribía canciones, sueños, cartas que nunca entregó, y una lista que la dejó congelada por minutos. La lista decía: cosas que me gustaría que alguien hiciera por mí. Estaba llena de detalles simples. Que me pregunten cómo estoy, sin que tenga que fingir. Que me abracen largo, sin que tenga que pedirlo. Que alguien me traiga un café sin razón. Que me escuchen, sin darme soluciones. Y al ver esa lista, algo en Laura se quebró otra vez. A partir de ese día decidió empezar de nuevo. No como una gran transformación, no con una declaración pública, solo con un compromiso silencioso. Quiero volver a ser sin dejar de sentir. Y eso cambió todo. Dejó algunas responsabilidades en la iglesia, no por rebeldía, sino por sanidad, por obediencia al Dios que también dijo: venid a mí, y yo os haré descansar. Aprendió a decir que no, a veces con miedo, a veces con culpa, pero también con convicción, porque entendió que no es falta de fe decir: no puedo más, es reconocer que la fe también descansa. Una tarde, durante una reunión pequeña, una joven se le acercó. Laura, ¿puedo contarte algo sin que me veas mal? Ella la miró con ternura. Claro, cuéntame. La joven respiró profundo y con voz entrecortada dijo: siento que me estoy apagando. Y en ese momento, Laura no pensó en responder con un versículo, ni con un consejo. Solo la abrazó fuerte y con lágrimas en los ojos le susurró: a mí también me pasó, y no estás sola. Fue ahí cuando lo comprendió. Dios no solo la restauró para ella, la restauró para que pudiera ver a otros como nadie la vio a ella. No se trataba de volver a brillar en plataformas, se trataba de aprender a abrazar desde la herida sanada, como Jesús, que mostró sus cicatrices después de resucitar. No las ocultó, las usó como prueba de amor. Laura también empezó a mostrar las suyas, no como trofeos, sino como puentes. Y si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste reflejado en Laura, o si tú también has pasado por un tiempo donde todo parecía en orden, pero por dentro te estabas apagando, entonces quiero decirte algo muy importante. Tu historia también importa, y puede ser el eco que despierte a otros que hoy están luchando en silencio. Si tienes un testimonio, si alguna vez volviste a ti, si Dios te levantó cuando nadie lo notó,
Te invito a dejarlo en los comentarios. No sabes a cuántas personas puede bendecir tu experiencia. Tu voz puede ser el abrazo que alguien está necesitando. Este canal Eco del Corazón existe precisamente para eso, para hacer visible lo que muchos viven, pero no se atreven a decir, para recordar que Dios también habla en los susurros y que no estamos solos. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla. Envíala a quien sabes que está luchando por dentro, a ese amigo que siempre está para todos, pero que nunca pide ayuda, a esa mujer que sonríe fuerte, pero que por dentro ya no siente nada, porque tal vez hoy esta historia pueda ser la forma en que Dios le diga, yo también te veo, y no te voy a apagar. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar con el alma, y gracias por hacer de este espacio un refugio para corazones reales. Nos vemos en el próximo video, pero más allá del video, nos encontramos donde Dios siempre se hace presente, en lo que muchos no ven, pero Él sí.